Pasaporte al Día con Hernán Dobri es auspiciado por Iberia, Líneas Aéreas y Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Muy bien, a las 11:07, con menos de casi 9 grados en la República Argentina, mucho frío, cruzamos el Atlántico y como siempre con el pasaporte al día, el abrazo fraternal con nuestro querido Hernán Dobri. Hernán, ¿cómo va eso? Hernán. Raúl, aquí abajo un árbol, Sí, te iba a porque preguntar, mi amigo, que se puede llegar a tolerar en esta ciudad. No hay nadie en la calle, está por Dios. totalmente vacía, ni los autos andan por la calle. Es intolerable. Me Abrieron el imagino, horno, lo dejaron prendido y aquí nos estamos asando a fuego lento. me imagino. 37 grados hace en Claro, te iba a Madrid en este consultar momento. respecto de eso. Es insoportable. Te iba a consultar respecto de eso porque acá están llegando noticias de no solo lo que representa el calor, sino que, bueno, por ejemplo en Francia ha habido 80 muertos. Eh, vos ves que el río, el Sena es un balneario casi un balneario. Y me imagino también Madrid, que tiene una particular topografía, debe ser un horno, ¿no? Me imagino que va a estar complicado, pero bueno, espero que no pase a mayores y que sea solo calor, ¿no? Porque esto que llega desde París es complejo, ¿no? Acá no se tiran en el Manzanares porque se matan, porque Claro, la tal cual. profundidad Porque es muy... es nula. Exactamente, Eh, exactamente. pero sí, bueno, los pantanos o los diques que hay cerca de Madrid los fines de semana estallan también Claro. porque la gente trata de huir de la ciudad, huye a la sierra. En la sierra hace 10 grados menos normalmente que lo que hace en Madrid. Y es más verde, está Claro. más abierto. Pero sí, la No se ciudad puede está estar. hecho un horno, ha llegado hasta 39 grados y nada hace pensar que vaya a bajar demasiado. También acabamos de arrancar el verano, si bien es un junio atípico, ¿no? Sí, Porque no suele hacer tanto calor, esto es más temperatura de agosto es verdad. que de junio o principio de julio. Pero bueno, es lo que hay Hay que calor, hay pasarla. mucho Ustedes tendrán sol. que pasar el verano como nosotros tendremos que pasar el invierno. Hoy hacía 5 grados a la mañana, humedad y bueno, Buenos Aires también con su particular clima húmedo hace que los huesos... Uno se da cuenta que tiene más de 50 cuando hay humedad en Buenos Aires, ¿no? Así que Y ahí va. tenés un detalle más acá. Madrid contra París es que aquí la mayoría de las casas y los lugares tienen aire acondicionado. Claro, claro. En París, con todo esto de la prohibición de instalar Exacto, en aire París acondicionado en las es casas y verdad. todo, están sufriéndolo mucho más que lo que se sufre en Es Madrid. muy cierto lo que decís. Yo siempre me pregunté por qué esa prohibición, porque en definitiva es tremendo para la salud también, pero es cierto que en Madrid no, en París no hay aire acondicionados y hay una cuestión que, bueno, el calor que sentís afuera es 10 veces más adentro. Entonces la gente con el calor que hace, bueno, sale y trata de mojar los pies en la fuente, como se hacía en los 40 acá, En las fuentes, donde sea, donde se con un pueda, charquito que haya sobrevivido y no se haya evaporado, donde se pueda. Sí, 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 sí. sirve para Así es, refugiarse, ¿no? así es. Mi amigo, no te Pero hacemos bueno, sufrir más el calor, empezá con lo tuyo, que tenés muchas cosas para contarnos, hace mucho calor, no te queremos ver transpirar, más allá de que la sombra te queda bien, pero tenés cosas para contarnos de una ciudad que en principio oculta un montón de cuestiones, para unos es desconocida y uno plantea, a ver, para mí es desconocida desde que escuchaba, mirá lo que te voy a decir, Radio Bangkok, ¿en exacto, dónde era? claro, con la En la Rock and Pop con Lalo Mir hace Vinci. más o menos 14 millones de años. Desde ahí hasta aquí sigue siendo una ciudad extraña, lejana, distante y seguramente con un montón de cuestiones para poder contarnos, ¿no? Así que enhorabuena para que podamos recibir un poco de novedades en una ciudad que debe ser muy interesante recorrer, ¿no? Y que tiene mucho calor, Tal cual, porque tiene exactamente. temperaturas de 32, 33 Exacto. grados y como Buenos Aires, 90% de humedad Sí, 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 sí. y a Qué bárbaro. diferencia de Madrid vas sudando a medida que caminas por la calle. Tal cual. Por eso aconsejan ir en la época de diciembre, enero, que son épocas de mejor clima, Así es, no tan caluroso como es en esta época, por así ejemplo. es. Bangkok es una ciudad maravillosa.
es una ciudad de muchos contrastes, Mm, donde ves la gran modernidad y la pobreza combinada una al lado de la otra. mira, En eso se parece mucho a una ciudad latinoamericana, ¿no? claro. Te vas a San Pablo, vas a Buenos Aires mismo, que Sí, tenés sí. los grandes hoteles, las grandes cosas, y enfrente Y tenés la Villa enfrente, 31. O exacto. sea, Sí, sí. tiene esos contrastes muy, muy grandes. La llaman la Venecia del Este, porque es una ciudad que está totalmente repleta de canales y de ríos que la van cruzando por todos lados. Y es o sea, el río Chao que es el más importante que cruza por ahí, tiene un montón de brazos y canalcitos, y al punto de que uno de los medios de transporte más importantes de la ciudad son los barcos. Ah, claro, mira. O sea, uno se mueve con barcos colectivos de un lado, o lanchas taxi también, de un lado hacia el otro de la ciudad, como una manera de evitar el tránsito de una ciudad que tiene 8 millones de habitantes 8 millones y de habitantes, pensé que eran en el menos. área Qué bárbaro. 8 millones de habitantes. O sea, es una mega urbe Claro. que está, que obviamente tiene un tráfico caótico. Manejan de la derecha al estilo No, inglés, claro, es eh, tremendo. y, y tiene muchísimos eh, formas de transporte. Proliferan las motos por todos lados y un sistema de transporte que por ahí lo habrás visto en alguna película, en alguna serie que se llama tuk-tuk, Ah, que sí, son unas especies de mototaxi de tres sí, ruedas sí, 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 las vi. y vas sentado recostado atrás Son muy pintorescas, pero andando. ruidosas, ¿no? Exactamente, exactamente, pero bueno, vas viendo por todos lados, entonces es una mezcla de los colectivos, los autos, Claro, los tuk-tuk, las motos, y se cruza la Argentina. como venga. Dale que va y como Sí, sí, venga, la senda no, peatonal no es te paras en la decoración, senda ¿no? Claro, peatonal, no, claro. o sea, no es que esa cuestión europea de respetar las señales de tránsito está muy lejos Ujú. de cumplirse, lo que lo hace muy interesante, porque hacen una vida y un movimiento impresionante. Y no sé si hay algo que lo sabías, eh, Bangkok es la cuarta capital que tuvo Tailandia. Ah, no sabía A eso. diferencia de otros países que han tenido siempre su capital, Bangkok fue la cuarta. La primera fue Sukhothai, que fue entre 1296 y 1350. Ayutthaya, que fue entre 1350 y 1777, los birmanos la destruyeron Ujú. y la población huyó, fundó Tomburi entre 1777 y 1772, funcionó como capital, y luego se fundó Bangkok a la orilla del río Chao Phraya entre el año 1772 y es la capital hasta ahora. Con lo cual, el acervo histórico de la capital no es tan grande en lo arquitectónico, porque son 254 años que tiene, y no es muy diferente a lo que puede tener Buenos Aires. Exacto. Entonces, comparado con la historia que venimos hablando del año 1296 y todo, no es una ciudad que tenga tanto acervo histórico, pero sí eh, tiene muchísima cultura, muchísimos templos, una ciudad que tiene 320 templos No. distribuidos a lo largo de la ciudad. Y tiene algo muy particular que es un récord Guinness. Ah, mira. El nombre real de Bangkok por el que nosotros la conocemos no es el nombre real de la ciudad y no te lo voy a pronunciar porque es impronunciable, porque tiene 169 caracteres. Son ¿Qué? múltiples palabras que en su resumen vendría a ser la gran ciudad de Los Ángeles. Para, Pero 169 caracteres para nombrar una ciudad. exacto, Ah, es bueno, es la gran imposible. ciudad de Los Ángeles, bla, 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 bla. Del, Son 20.000 palabras claro, norte y sur. para contar lo que es la ciudad. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así que Me es una quedo con Bangkok, particularidad, me ¿no? De quedo con estas Bangkok. anécdotas. Pero te decía de los templos. Hay el templo más famoso de todos, el templo del Buda Esmeralda, que está junto al Palacio Real, el del Buda recostado, Watarum o el Monte Dorado. El del Buda recostado, es muy, muy particular porque tiene una estatua de Buda de 46 metros de largo y 15 de altura, de Buda acostado. Ah, mira. Y en ese templo hay 398 estatuas de Buda y es uno de los más venerados de la ciudad, sumado a que, por ejemplo, vas por la calle y te encontrás con una estatua de Buda
gran Buda de 70 metros de altura. O sea, Como el el, obelisco, sí. es increíble, sí, pero el tamaño no es tan Pero finito, no o tan sea, el finito, tamaño de un exactamente. Buda, Claro, claro. imagínate lo alto, lo vas a ver ahí en las imágenes, después porque se ve desde los ríos cuando uno va andando y haciendo los recorridos por alguno de los canales, se ve junto al canal y es imponente, porque la ves de abajo del río Claro. eh, es muy imponente. Después crearon un templo, como Bangkok es una ciudad llana, Ujú. totalmente de llanura, y querían hacer una montaña. Entonces crearon una montaña de 77 metros de alto sobre la que hicieron un templo que se llama el Templo de la Montaña Dorada, donde depositaron reliquias de Buda traídas de la India. Mm. Y bueno, cada templo, para conocerlos un poco más, no sé si viste que tienen como unas construcciones piramidales Sí, adelante, sí, sí, es verdad. eso se las llaman estupas, y cada una de esas estupas se utiliza para depositar las cenizas de los muertos, Mm, mira. porque en el budismo la tradición es cremar Sí, sí. a la gente. Entonces, las estupas que están más cerca del templo, en general, muestran a gente de una alcurnia o mayor dinero, Ah, mira. y obviamente las que están más rezagadas en las partes de atrás del templo, implica la gente mayana o común. Pero en todo lo que tiene que ver con las ceremonias del budismo, hay algo que es muy interesante, que son las ofrendas florales. El budismo es muy de ofrendas florales, Mm, se llevan al templo, se le lleva a Buda, tanto para las grandes fiestas, para agradecimientos, cuando uno quiere pedir algo. Eh, y la flor más importante que se lleva es la flor de loto. claro. Mira. ¿Por qué la flor de loto? Porque cuando Buda fue iluminado con toda la sabiduría, estaba sentado sobre hojas de loto. Entonces, a partir de ahí se lleva la flor de loto. Por eso, Bangkok tiene un mercado de flores con más de 200 puestos. Es inmenso, que hacen diferentes trenzas y diferentes tipos de ofrendas florales que la gente compra tanto Ujú. para llevar a los templos como para los propios eh, santuarios pequeños que levantan en sus hogares Claro. o en lugares públicos para agradecimiento. Es una Eh, devoción muy, muy fuerte. Bueno, el budismo tiene mucho arraigo en aquellos que creen en ese tipo en esa religión. Es muy, muy, muy fuerte como, es muy cierto de ellos también, como de alguna manera el Buda está presente en cada momento de sus vidas. ¿Eh? No, no es que van a un templo, además, sino que ahora lo estoy viendo y comprobando. Es muy fuerte el arraigo del budismo, ¿no? Sí, sí, se siente la espiritualidad, la Claro, fe que hay en la población sí, sí. es muy grande, y se ve no solo en Bangkok, sino a lo largo de todo. Ahí tenemos la Estamos imagen del viendo esa Buda imagen que es gigante, tremenda, sí, 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 tremenda, imponente. y, y, el, y cada uno tiene sus Budas diferentes, porque por ejemplo, el Buda tailandés es un Buda mucho más esbelto, mucho más como si fuera una figura casi perfecta. Ajá, El Buda chino es gordito y mira, sonriente. mira, El Buda birmano tiene los labios rojos. Cada uno le dio su propia particular. Obviamente ninguno de todos ellos sabe cómo era realmente Buda, porque claro, recién se empezó a hablar, empezaron a contar gente que lo había conocido en generaciones posteriores, como pasó con el cristianismo. tal cual. Entonces es la imagen que se refleja de lo Ujú. que era Buda. Y acá también lo que hablamos de la multiculturalidad, y la religiosidad, tiene que ver mucho la mezcla que tienen los tailandeses. O sea, no nos olvidemos que los tailandeses son una cruza entre chinos e E indios. indios, O claro. sea, el budismo viene de la India, pero también tiene mucha población china, al punto que Bangkok tiene el quinto barrio chino más grande del mundo, Mira, y hoy el 20% de la población tailandesa es china. Eh, y el barrio chino es entrar realmente en un barrio chino como uno los ve en el este, no como el de Nueva York, el de San Francisco, que sí, son más sí, barrios comerciales con es el verdad, famoso arco, como el de Buenos Aires, es verdad. que se festeja el Año Nuevo Sí, es Chino, casi, etcétera. casi Acá no, comercial, acá sí, tenés sí. los mercados chinos en la calle, en los que respiro profundo porque todavía me da impresión. O sea, ves comidas
no harías en tu vida. Ah, O me sea, imagino, sí, sí, sí. los insectos Por cocinados, Dios, sí, no, no, no. Eso dejáselo a Marley. lombrices, Cosas de eh, Marley, cosas de qué sé Marley. yo, grillos, escorpiones, No. asados ahí y te los dan como si fueran canapés Sí, 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 para sí, comer. como un captcha, no, por Y Dios. es muy impresionante. Tuve la posibilidad de comer gusano de seda. ¿En serio? eh, en serio, pasé la prueba. Es muy fuerte. Realmente no tiene gusto a nada. Tiene gusto a carbón más que nada, que quedó carbonizado. Claro. Es crocante y nada más. No tiene gusto ni sabor a nada más. Está como si Claro, hubieras pasa que comido algo ahumado. conceptualmente uno está comiéndose un gusano, uno es más Exactamente. el estupor que genera la palabra que Sí. tal vez lo que representa el sabor, pero digo, yo no me como un bicho ni, bueno, he dicho algo que Yo no, decía lo mismo hasta que llegué ahí y todo probaba y dije, bueno, bah, mira, nadie se murió de esto, vamos para tal adelante. cual. Lo que sí no me dio para comer ni un grillo ni un escorpión. Hasta ahí llegué. Hay una raya que no iba a cruzar. No, un escorpión, Y, por Dios. pero bueno, así hay muchísimos animales, patos, colgados, muertos ahí, y de ganchos, y vos decís, Sí, es un mundo totalmente diferente que no tiene nada que ver con el tailandés, porque el tailandés no es así. mira, Es, eso es China. mira, Es bien China y te metes en ese barrio como si estuvieras en cualquier ciudad de su país, ¿no? claro, claro. Pero otra particularidad que tiene la ciudad, por ejemplo, tuve la posibilidad, viajamos en metro, viajamos tienen como un tranvía muy moderno que va por arriba en la ciudad también. Y la particularidad es que te sugieren que no hables Ah, mira en el vos, metro. La gente va en silencio, ¿en porque serio? si hablas, molestás a los que están al lado. Te digo una cosa, yo lo haría ley, eso. Es Especialmente para los que extraordinario. escuchan parlantitos reggaetón en el medio Sí, por del Dios, que subte. lo ponen como, Eh, te da ganas de regalarles tus audífonos. Mirá vos, qué interesante eso. ¿Pero es una cuestión religiosa o simplemente de urbanidad? no, no, Claro, de respeto al otro. claro, claro, claro. Eh, Mirá, Tailandia y especialmente Bangkok es una ciudad aparte de compras. Entonces hay muchos centros comerciales inmensos, shoppings increíbles, con atracciones internas desde acuarios, desde parques, desde todo ahí adentro. Y ujú, la gente va mucho de compras. Es una ciudad barata para lo que es el mundo en general. Entonces, si se consiguen productos de todos lados, con lo cual es una práctica que el turista suele hacer ujú. muchísimo. Ahora, hablamos de modernidad. Cerquita de Bangkok está la segunda capital, que es Ayutthaya. Ah, Y uno mirá, desde Bangkok puede ir a visitarla para el que quiere embeberse un poco más de la historia y de lo que fue la antigua Tailandia. ujú, Y ahí encontrás hay 110 ruinas de entre 1350 y 1767. Esta Ayutthaya originalmente era una isla surcada por un par de ríos que tiene muchísimas estupas con las cenizas de los reyes antiguos de Tailandia sí. y varios templos. El templo de las reliquias de Buda, que es un templo del año 1374, el templo de las tres pagodas, que es de 1350, que era el templo del Palacio Real, al que solo podían acceder los reyes, o por ahí también está el del Buda de la cabeza dentro de un árbol. Y esto fue que los birmanos, cuando destruyeron la ciudad, luego de la guerra de conquista de Tailandia, en el 1767, destruyeron todos los templos, pese a que ellos eran budistas también. Mm, Y una de las cabezas de Buda rodó y quedó en la base de un árbol que fue creciendo y la cabeza terminó metida dentro de las raíces del árbol. qué bárbaro. Y es muy particular porque ves la cabeza ahí rodeada de raíces Sí, sí. y el cuerpo varios metros para el costado. Y justamente una de las particularidades de esta ciudad es que todas las imágenes de Buda que había fueron decapitadas. Ujú, sí, veíamos ahí, qué La, bárbaro. la locura de la guerra Exacto. que torna esto. Entonces, Ayutthaya te permite esto, sumergirte en la historia, ver un poco más de lo que De lo que obviamente era. Bangkok no te Claro, ofrece claro. por esa cuestión de tiempos y que es más moderna, pero te permite generar este contraste también Ujú. modernidad-historia y llevarte algo más, ¿no? Para Interesante. cuando Me imagino, Hernán, visitas la también ciudad.
Es muy interesante. Me imagino también que debe haber, vos me dirás si es así, uno es lo que uno sospecha, ¿no? Inclusive por algunas, a través uno está cerca de este tipo de ciudades por lo que le cuentan, por lo que imagina, por el cine y alguna lectura. Pero me imagino que debe haber un contraste muy fuerte, sospecho, no lo sé, entre la Bangkok diurna y la nocturna, ¿no? Sí, es una ciudad con mucho movimiento nocturno, ¿eh? Mira, Mucho, muchísimo. Contrario a lo que uno podría pensar, sí, sí. encontrás un tráfico a la noche que es movimiento de aquí para allí constante. Y, por ejemplo, ahora está muy de moda esto en los grandes edificios que hicieron, Ujú. el poner terrazas con discotecas, con Sí, bares, claro. para poder admirar la ciudad. Hay algunas Ujú. vistas panorámicas Sí, sí, que las pueden ver en vimos. las imágenes. Sí, sí, Y entonces es muy de vida de noche, o sea, de mucho movimiento nocturno. También el calor claro. hace que estas cosas ocurran. Y hoy los edificios que quieren mostrar sus vistas compiten al punto de que empezaron a copiar a los edificios de Nueva York, como el Vanderbilt, y donde Sí. están esas grandes bolas que van rebotando y que uno tiene ahí, o los pisos de cristal donde uno ve el precipicio, los Ujú. reflejos de espejos. O sea, muchas de esas cuestiones que se veían en Nueva York y se ven en otros lados, se trasladan también a Bangkok, y uno las puede ver de noche. Por ejemplo, ir al barrio chino de noche, Claro. la llaman eh, ay, se me ha ido el nombre, el Times Square de Bangkok, Mira, porque claro. ves todos los carteles Sí, luminosos, sí, 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 encendidos, estamos viendo ahí. Sí, y el sí. movimiento que hay, ahí lo podés ver Sí, sí. en imágenes. El Tremendo. el barrio chino se transforma con un movimiento en la calle, la gente camina mucho por la calle y Ujú. pasan los autos, los colectivos. O sea, esa vida nocturna la tiene y la encontrás en muchísimos lugares de la ciudad. Ujú. Así que el contraste que se da con el día tiene que ver con esta cuestión de las luces, ¿no? Claro, Porque claro. verla iluminada Bangkok desde arriba es impresionante. O Sí, sí, sea, vimos ahí algunas porque imágenes. ves los grandes edificios, pero también ves la extensión inmensa Exacto. que tiene la ciudad, y al ser una llanura y tener edificios altos te Claro, permite claro, claro. dimensionarla casi completa, ¿no? Seguramente. Gran pintura, querido amigo, de una ciudad que para uno es lejana, y que a veces uno cree conocer a partir de algunas leyendas, ¿no? La verdad que es una pintura muy interesante de una ciudad que claramente es cosmopolita y que claramente con 8 millones de habitantes debe tener una vida tremenda y muchas cosas para conocer y disfrutar, más allá de esta cuestión de comerse algunos bichos que yo paso. Eh, pero se lo dejamos a Marley eso. Pero digo, no deja de ser interesantísimo la pintura que nos has mostrado, como siempre, querido amigo, como siempre. Y es una ciudad muy segura, ¿eh? Ah, mira, eso es interesante. Se me pasó por la cabeza en algún momento consultarte, porque Muy también segura. uno imagina que, no sé, viste, eso tiene que ver con las leyendas, ¿no? Imagina cárteles, imagina un montón de cuestiones que seguramente no son así. Tal vez tiene que ver mucho más con lo que uno piensa y cree que con lo que es. Pero vos me decís, bueno, es una ciudad segura, es importante, interesante eso. Sí, es muy segura para el turismo. Yo Mira, caminé muchísimo la ciudad, de punta a punta, y en ningún momento, y pasé por barrios que uno podría sí, decir, sí, si pasás por este barrio en Buenos Aires tenés miedo. mira. Y la verdad, sumergiéndome en callejones, Ujú. así esos de película que va la moto y entra solamente la motito, Sí, 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 muy eh, interesante. bien orientales, bueno, así, barcos, pasando ríos, haciendo toda una vida normal. Y la ciudad realmente en eso, tanto de día como de noche, es muy Ujú. segura para el turista, tanto para hombres, para mujeres. O sea, no es una ciudad problemática para el que no la conoce. Así es. Recomendable entonces, mi amigo. Como siempre, muchísimas gracias. Ya te lo dijo un montón de veces, pero es un hermoso recreo el viajar y pasear un poco por estas ciudades que, nada, uno no queda a veces otra que conocerlas de tu mano. Así que mil gracias, querido amigo. Un placer, un abrazo enorme, y nos veremos la próxima semana con un nuevo destino. Dale, rápido una ducha, con agua fría me Sí, imagino, alguna, muy. alguna bebida bien fría que reconforte un poco ahí el calor de Madrid. Ojalá que pase pronto también y que no genere consecuencias más allá de la transpiración y el mal momento que a veces genera eso y que no pase de ahí.
Abrazo inmenso. Abrazo, Lando. Abrazo inmenso. Era el querido Hernán Dobry, muy interesante contándonos hoy la realidad y muchas cosas que no conocíamos de una ciudad como Bangkok, que más de una vez uno imaginó como algo bastante distinto a lo que nos mostró Hernán Dobry, una ciudad inmensa. Son las 11:32, momento de la tanda, urgente tanda. Cerramos esto antes y nos vamos a la tanda, dale. Pasaporte al día, con Hernán Dobry. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. En el medio del caos, pero con buena información. Métete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo una obra de 15.000 metros cuadrados con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año, con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos, con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Si vivís en José Cepaz, tené en cuenta las direcciones y teléfonos de los hospitales. De la Mujer y el Niño, Nelly Quiroga, Montes de Oca 2910, teléfono 02320-353104. Oncológico Victoria Irene Ishi, Avenida Héctor Arregui 501, teléfono 02320-353105. Odontológico María Eva Duarte de Perón, Avenida Hipólito Yrigoyen 3050, teléfono 02320-532780, 11 21 27 6005. Por WhatsApp 11 58 62 39 87. Oftalmológico Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen 3028, teléfono 02320-532185. Turnos al 11 31 26 2777. Tucumán es la casa a la que querés volver, con aromas que abrazan, paisajes que emocionan y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene historia, tiene sabores, tiene aventura, tiene calidez. Tucumán tiene todo. Ente Tucumán Turismo. Gobierno de Tucumán. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Querés empezar a estudiar? Ingresá en aprender.lomasdezamora.gov.ar, una plataforma donde encontrás toda la oferta para abrir nuevas puertas y formarte en tu camino profesional. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín.